En Múnich se presenta una exposición de la artista visual Rebeca Horn, conocida por sus modificaciones corporales. Además, analiza la historia del cine mexicano a partir de la segunda mitad del siglo XX. Rafael García Villegas, a mitad de semana, qué bueno que estés hoy con nosotros. Ayer te extrañamos. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, yo también los extrañé, ya estamos aquí de vuelta con mucha información. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Feliz cumpleaños a Cámara 2, Ponchito, que está claro que sí. Hoy celebrando su cumpleaños. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, les comentamos que la voz, el piano y la flauta han sido los instrumentos que han hecho de estos artistas embajadores de nuestra cultura. En una emotiva ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce, fueron distinguidos 3 creadores del área de música con la Medalla Bellas Artes. Este Palacio de Bellas Artes se engrandece el día de hoy porque hace el más merecido reconocimiento a 3 grandes trayectorias, 3 grandes seres humanos y a 3 experiencias musicales que en verdad han enriquecido el escenario nacional e internacional. El primer reconocimiento fue para Lourdes Ambrís, una de las más destacadas sopranos mexicanas, protagonistas de óperas clásicas y contemporáneas en México y en el mundo, gracias a su versatilidad interpretativa. Estoy emocionadísima, muy contenta, la verdad, muy contenta. Y sí, mirando un poquito hacia atrás, lo que siento es que de alguna manera todas estas oportunidades que me dio la vida de entrar en diferentes ámbitos, de abarcar géneros distintos, de conocer tantas cosas, son un parteaguas, la demostración a las generaciones que vinieron después de que sí se podía, de que no tenían que renunciar a un sueño para vivir otro, de que podían abarcar en la medida en que se comprometieran y que es posible. También fue reconocido Héctor Infanzón, intérprete, compositor y promotor. Son algunos de los ámbitos que definen su exitosa carrera de más de 40 años en el mundo del jazz y la música de concierto. Pues me siento muy honrado que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura me haya honrado con este reconocimiento que aprecio, valoro muchísimo, y es un alto para voltear a ver todo lo que uno ha hecho, y estoy muy contento por lo recorrido y por lo que hay que hacer. Entonces estoy realmente muy conmovido, contento y agradecido. Entre 1993 y 1998, la ceremonia finalizó con el reconocimiento a Horacio Franco, figura central en la música mexicana y promotor de la flauta de pico a nivel internacional, con un repertorio de piezas antiguas, barrocas, folclóricas, contemporáneas y populares. Me siento muy orgulloso de un premio que no es para mí, que es sobre todo para el público al cual he dirigido todos mis esfuerzos como flautista y como director durante tantos años, y pues a toda la gente que quiero, que amo, que incluye mis alumnos, mis colegas con los que trabajo, mi familia, obviamente, y que pues es para ellos. Yo solamente soy un medio de los compositores de Bach, de Vivaldi, de Telemann, de quien sea, para poder, y de los grandes compositores mexicanos contemporáneos, para poder transmitir un mensaje que estaba en su cabeza. Esta distinción se otorga a destacadas figuras cuyos aportes y trayectorias son imprescindibles para la cultura del país y su proyección internacional. Noticias 22, Óscar Cortés. Muchas felicidades y un abrazo cariñoso. Son grandes amigos. Artistazos, grandes seres humanos además. Queridísimos Lourdes, Héctor, Horacio, de verdad, más que merecido ese reconocimiento que se suma a su palmarés y a su propuesta como embajadores de la cultura nacional, que de verdad en todo el mundo son reconocidos, cada quien en su especialidad. Un abrazo enorme desde aquí. Y cambiamos de tema, Laura, amigos, porque la complejidad de hacer cine y los ánimos de cara a la fiesta del Ariel se hacen presentes. Efectivamente, estos son temas que afloran en el encuentro de nominados. Previo a la 66ª entrega de los premios Ariel, los y las nominadas tuvieron un encuentro en las instalaciones de los estudios Churubusco.
Entre los nominados a Revelación del Año se encuentra Santiago Sandoval, quien participó en la película Heroico de David Sonana. Antes de ser actor, él formó parte de la Fuerza Aérea Mexicana y en esta película, de alguna forma, revisitó su pasado. Al principio yo cuando salí de la Fuerza Aérea me deprimí, tuve 8 meses de depresión muy fuerte y fue muy catártico para mí Heroico el hecho de poder decir soy militar un tiempo y cuando digan corte ya no lo soy, como que era complicado para mí, pero poco a poco lo fui soltando y hoy en día me sirvió mucho para decir a las personas lo que pasa adentro, lo que me pasó y lo que le pasó a muchos amigos míos. Después de casi 2 años de recorrer festivales internacionales, la ganadora del Ariel, Lila Avilés, contiende por 15 premios de la Academia con su película Tótem. Es un regalazo, imagínate. Siempre dicen que en teatro, ¿no? Que estreno bueno, luego viene el segundazo, ¿no? Y pues ahora sí que el segundazo vino muy bueno, ¿no? Entonces es una alegría total también pensar que, bueno, pues cada película es diferente, cada película tiene una necesidad diferente, una escucha diferente. Tuvimos más de 40 países en distribución, más de 38 premios internacionales. Este año, la cineasta Lucía Carreras está nominada a Mejor Guión Original por la película Todo el Silencio, dirigida por Diego del Río. Yo la verdad sí estoy orgullosa del Ariel que tengo y estoy muy orgullosa de estar nominada, es un premio importante. Y pues con una película como Todo el Silencio, pues más. Es un reconocimiento de tus pares, porque es pues la gente que hace cine la que te reconoce. De acuerdo con el más reciente anuario estadístico de cine mexicano del IMCINE, en 2023 se estrenaron 95 películas en salas comerciales. 7 de cada 10 películas se presentaron en poco menos de 50 pantallas del país. Si bien la distribución y la exhibición de cine siguen siendo un problema, ¿qué otras dificultades detectan los cineastas mexicanos en los procesos de producción? Creo que se tiene que también impulsar mucho los cines. Digo, por suerte tenemos la Cineteca, que bueno, eso ha sido el secreto más grande, ¿no? Tener una filmoteca, tener una cineteca. A mí que he tenido la suerte de viajar mucho, eso hace mucho la diferencia. Creo que también los fondos ya están quedando cortos, ¿no? Ya hay muchísima gente tratando de hacer cine y entonces el Eficine, que era un recurso importante, ya no está siendo suficiente. Creo que se tiene que apoyar mucho la libertad, ¿no? Y la creatividad en ese sentido, impulsar las iniciativas. Yo no estudié cine, pero me metí a la página del Emicine, ¿no? Siempre hay un concurso de 1 minuto en corto, ¿no? Gracias al internet de pronto sí llega la información y entonces se puede emprender ese viaje. A lo mejor puede ser que no te salga bien a la primera, pero ya aprendiste. La 66ª entrega del Ariel se realizará el 7 de septiembre en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco. El próximo año esperamos estar en otra ciudad de otro estado del país, en la cual no descartamos volver a la Ciudad de México, no descartamos estar otra vez en Jalisco, si es el caso. Estaremos donde la entidad vea que el trabajo que hace la Academia es un trabajo que fundamentalmente es un trabajo de difusión y defensa del cine mexicano. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Historia y ficción entablan una conversación poética. En una obra que confronta 5 siglos de evolución del idioma. Una crónica poética y polifónica que aborda una de las primeras expediciones de conquista en América. Publicada bajo el título El Sinventura, Juan de Yuste, es la obra que hizo a Alí Calderón, acreedor al Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, por obra publicada 2024. El episodio narra la captura de medio centenar de españoles, acompañados de totonacos, tlaxcaltecas, africanos y tainos ante su derrota. Y a mí lo que me interesó fue hacer una poesía diferente, distinta. Y desde ese punto de vista lo que yo quise hacer fue jugar con el idioma. Lo que hago aquí es una especie de monstruo verbal, que lo que hace es traer el idioma del siglo XVI, de los conquistadores del siglo XVI, ponerlo a dialogar con los procedimientos de construcción de nuestro tiempo, con trabajo experimental constructivo de nuestra época.
Silvia Prat, Luis Armenta Malpica y Juan Pedro de Rand fueron los integrantes del jurado, que destacó la riqueza de registros, la polifonía, la diversidad de personajes y la inclusión de lenguas mexicanas. Yo les pedí a dos poetas que admiro mucho, el poeta en lengua totonaco que se llama Manuel Espinosa Zainos, que es un poeta que vive en Cuetzalan, y al poeta náhuatl Martín Tonal Meyotl, que me ayudaran a traducir un par de poemas para construir esta visión, porque yo creo que no se puede pensar el mundo sin volver a pensar todos los puntos de vista. La complejidad de este volumen radica en su visión histórica, pero también poética y lingüística, de la cual el autor dice estar consciente. Sabía que es un libro difícil, que es un libro complejo, y yo no tenía gran esperanza en este libro, en el éxito de un libro como este, que es muy difícil. Y yo siempre me amparaba en una idea de Rapound, me curaba del mundo con una idea de Rapound que dice, todo libro en realidad necesita 27 lectores. Pero los 27 lectores precisos para ese libro. Entonces yo lo que dije es, voy a buscar esos 27 lectores. Mi locura es encontrar esos 27 lectores para este libro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hace 113 años, su enigmática sonrisa se borró por un instante. Hecho que alimentó su fama y leyenda. El lunes 21 de agosto de 1911, el Museo Louvre, en París, sufrió uno de los robos de arte más renombrados de la historia. La noche anterior, Vincenzo Perugia, un inmigrante italiano, se escondió en un armario del museo para hurtar a la Mona Lisa, una de las famosas pinturas de Leonardo da Vinci. A las 8:30 de la mañana del lunes, camuflajeado con el uniforme blanco que los empleados del museo vestían, Perugia salió con el lienzo de la Mona Lisa, dejando el marco sobre las escaleras del edificio. Pero fue hasta el día siguiente cuando los guardias se percataron de que el espacio que ocupaba la Gioconda en el Salón Carré del museo estaba vacío. Entonces, la noticia estalló y aparecía en la portada de todos los diarios del mundo. Después de que el museo permaneció cerrado durante una semana, abrió sus puertas, sin esperar, que llegarían multitudes de personas solo para contemplar el espacio vacío que dejó el cuadro de la Gioconda. Pasaron 2 años para que Vincenzo fuese descubierto por el anticuario Alfredo Gheri, a quien pretendía vender el cuadro. Aunque se trató de uno de los mayores robos de la historia, solo fue sentenciado a 7 meses y 9 días de cárcel. Una vez que la Mona Lisa regresó a su puesto en el Louvre, su valor y su fama subieron hasta el cielo después de 400 años de su creación. De hecho, hoy en día, el museo contempla la posibilidad de crear una sala exclusivamente para ella, pues anualmente recibe 10 millones de visitantes y el tiempo promedio que una persona tiene para apreciarla es solo de 50 segundos. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. La pasión por la historia inunda la radio. Vamos a conocer las otras revoluciones. ¿Qué pasó después de mayo de 1920 cuando Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta tomaron el poder? Los sonorenses alternaron la presidencia durante 10 años, pero de ese fragmento en particular poco se habla, poco se sabe. En un ejercicio por analizar y divulgar lo ocurrido en ese periodo, Paco Ignacio Taibo II presenta la serie radiofónica Pasión por la Historia, las otras revoluciones. Digamos, vamos a usar la revolución en un sentido muy amplio. La revolución terminó, pero hubo otras revoluciones. Movimientos sociales de origen obrero. Librado Rivera organizando a los petroleros de Tampico y la maravillosa experiencia contra las compañías transnacionales. Estaban los muralistas, ¿sí? Y el fenómeno de tomaron por asalto a lo que hoy sería Prepa 8 y luego los patios de la Secretaría de Educación Pública, y hay una revolución ahí. Pasión por la Historia, las otras revoluciones, fue presentada esta tarde en la librería Rosario Castellanos por el propio director del Fondo de Cultura Económica y el encargado de despacho de la Presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. Creo que está cumpliendo una función de comunicación y de divulgación. En este país se han
generado muchísimos movimientos de transformación revolucionarios, artísticos, sindicalistas, históricamente menospreciados o minimizados, que ahora más que nunca es necesario retomar, recuperar y llevarlas a la actualidad. A decir de Paco Ignacio Taibo II, este no es un programa convencional, pues sus episodios serán de tiempo y publicación variable. ¿Cuánto tiempo vamos a durar este programa? Pues alrededor de media hora, pero no necesariamente menos, pero no necesariamente más. O sea, flexibilidad. Segundo, ¿cómo lo vamos a grabar? Pues cuando esté listo, entonces lo podemos promover. La primera entrega de Pasión por la Historia, Las Otras Revoluciones, se podrá escuchar el próximo lunes 26 de agosto a las 20 horas por Altavoz Radio. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Educación, democracia y alternativas sociales desde hace un siglo encuentran su cauce en las ondas hertzianas. La Red de Radios Universitarias de México surgió en el 2015, agrupa a 41 universidades, 55 frecuencias de AM y FM, 3 radios por internet y 9 miembros honorarios, entre los que están IMER y Radio Educación. Este año realizará su 9ª reunión bajo el lema 100 años de construcción de radios educativas, democráticas y alternativas. Hemos enmarcado este 9º encuentro de la RUM con este título que la verdad es que engloba muchos factores porque, bueno, en primer lugar, la Universidad Autónoma Metropolitana este año cumple 50 años, pero también celebramos el centenario de Radio Educación, que es pues nuestra hermana mayor, nuestra mayor referente, ¿no? Para las radios universitarias. Y también celebramos los 100 años de creación de la primera radio universitaria, que esta surge en la Universidad de La Plata en Argentina. Del programa destaca un homenaje sonoro a Radio Educación que será transmitido por las frecuencias que pertenecen a la red, y se presentará un libro, Un siglo de radio universitaria, a cargo del periodista y locutor argentino Mario Giorgi, quien además compartirá la situación por la que están pasando en aquel país. Aprovechando que van a venir nuestros colegas de Argentina, pues vamos a abordar el tema de la vulnerabilidad, justo que comentas, de los medios de comunicación ante el cambio de gobierno en Argentina. Pues nos interesa poner sobre la mesa y poner en este encuentro lo que están viviendo en aquel país, sobre todo los medios públicos, y bueno, pues las problemáticas que enfrentan actualmente. El encuentro se realizará del 28 al 30 de agosto. Se tendrá una conferencia magistral por los 100 años de Radio Educación a cargo de Jesús Alejo, director de la estación, seguida de mesas de reflexión sobre educación y cultura de paz, periodismo de ciencia en la radio, las nuevas tecnologías y las voces indígenas, entre otros temas. Son muchos los retos, como bien lo mencionabas, nuestro talón de Aquiles siempre es el presupuesto, porque pues una radiodifusora es costosa desde la operatividad, ¿no? Entonces siempre creo que lo que adolecemos es el presupuesto, pero lejos del presupuesto creo que sí hemos enfrentado varios retos, pero también poco a poco ha tenido una mayor visibilidad, un mayor apuntalamiento en cuanto a las radios universitarias. Y por otro lado, también nos hemos convertido no solo en una vocería de, de las universidades. No, somos ese puente entre el conocimiento, las investigaciones que se generan en el seno de nuestras universidades, ese puente con la ciudadanía, y además de ser radios profesionales, somos radios profesionalizantes. Noticias 22, Alberto Aranda. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la estética del séptimo arte nacional revoluciona la industria. Aquí la historia y sus responsables. La impronta de Luis Buñuel en el cine mexicano es analizada por el académico e investigador José Luis Barrios en su más reciente libro Constelación Buñuel, un trabajo que explora desde la perspectiva de la estética el modo en que el cineasta aragonés aportó un estilo naturalista de la mirada a nuestra cinematografía, y al hacerlo, trazó un camino sobre el que ha transitado buena parte de la producción fílmica nacional
realizada desde la segunda mitad del siglo XX. Es un cineasta que se desarrolla en México, que trabaja muy buena parte de su producción cinematográfica en este país, pero el abordaje que hace del cine lo hace desde una perspectiva que no es una perspectiva ni nacionalista ni melodramática, que sería lo que caracterizaría la estética en términos generales de la primera mitad del siglo XX en México. A partir de un marco teórico y conceptual que toma como referencia el pensamiento de Walter Benjamin y Gilles Deleuze, el autor plantea que en el cine de Buñuel, particularmente en su aclamada pero polémica película Los Olvidados, se configuran las condiciones que dieron lugar a la estética naturalista del cine mexicano. Naturalismo lo entiendo un poco a la manera de Solá, el modo en que, digamos, las condiciones precarias de la existencia de una sociedad se imprimen en las relaciones con sus formas de vida. El libro construye una narrativa que reconoce a los herederos estéticos de Buñuel, desde Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo y Felipe Casals, hasta llegar a Amat Escalante, Everardo González y Tatiana Hueso. Que en todos hay una constante en el manejo de la toma y el montaje, que viene de Buñuel, donde los objetos, lo mirado, siempre responde a una demanda primaria de la existencia humana. Publicado en coedición por la Universidad Iberoamericana y Bonilla Artigas Editores, el libro Constelación Buñuel, Estética Naturalista en el Cine Mexicano 1950-2021, fue presentado por su autor en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. Noticias 22, César H. Meléndez. El legado de las culturas prehispánicas y el recuerdo de don Miguel León Portilla se materializan en lienzos. Como una forma de conmemorar 50 años de creación, muchos de ellos dedicados al muralismo, y a manera de homenaje para Miguel León Portilla, uno de los más profundos conocedores del universo mesoamericano en nuestro país, el maestro Julio Carrasco Bretón presenta la muestra El Tlamatini. Se trata de 72 obras entre litografías, fotografías, proyectos preparatorios de mural y acrílicos, algunos de ellos creados en los últimos 3 años. El Tlamatini no es un sabio común y corriente, un investigador, es una gente que es sabia para los seres humanos, pero que ha descubierto ese conocimiento misterioso del universo y entonces tiene contacto con el universo. Y yo creo que por eso, con cariño le decían el Tlamatini a Miguel León Portilla. Parte de esta muestra fue exhibida en el Instituto Cultural de México en París en septiembre de 2023 y ahora llega ampliada al Salón de la Plástica Mexicana. La prolífica carrera de Julio Carrasco Bretón le ha permitido realizar 79 murales en 20 países en 4 continentes y ahora sintetiza una visión mesoamericana y la imprime con el muralismo. Se va formando o forjando a través de los años un estilo, tanto en la obra de Caballete como en la obra mural. Desde luego en mi caso, pues sí, es raro, lo acepto, porque tengo una parte figurativa, iconográfica en la obra mural, salvo excepciones de alguno que otro mural geométrico abstracto, pero todos se han apegado a esa morfología antropocéntrica. Y en el caso de la obra de Caballete ha sido más suelta, más intimista. Aquí fue un reto, debo decirte, porque es juntar 2 tiempos, lo antiguo y lo contemporáneo. Geometría, magia, el cuerpo y su erotismo son algunos elementos que Julio Carrasco Bretón sintetiza en la concepción visual con la que homenajea a León Portilla, hombre que detentaba un conocimiento no solo académico y científico, y que para Julio Carrasco es también un recordatorio de la misión de un pintor. Uno de los retos es que en una obra de esta naturaleza no es que solo la gente reflexione, sino que mire. Y a veces en la mirada, en una figura, en una forma, hay valores de verdad que no se explican con palabras. Esa es una de nuestras misiones como pintores. La exposición El Tlamatini permanecerá abierta en el Salón de la Plástica Mexicana hasta el 1 de septiembre de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Sus experiencias en escena son el ancla para recibir y percibir el tiempo y la memoria. Porque la luz no desaparece cuando los ojos se quedan ciegos.
En el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, las compañías Translímite y Teatro Ciego presentan una temporada de Cartografías de la Memoria, propuesta escénica que se erige desde los recuerdos de Erika Bernal y Marco Antonio Martínez, dos artistas con ceguera. ¿Cuántas posibilidades hay en esta oscuridad? La obra tiene un corte de investigación sobre la imagen y lenguaje cinematográfico y también lenguaje multimedia experimentado por por los performers, en este caso Erika y Marco. Les vamos a dar una capa de ansiedad y al corazón una capa extra. Cartografías de la Memoria no es una pieza común, se trabaja como teatro documental. Esta posteriormente, por sus características, se llevará al cine. Permanezca con su familia, permanezca con ella. Es una obra que, por ejemplo, hacen una fotografía en vivo, que es un pretexto donde Marco habla sobre sus sueños, por ejemplo, cómo sueña él. Entonces, cosas muy interesantes acerca de la memoria y sobre todo la identidad en este caso. Preguntas que hay veces que nos da mucha pena por alguna situación. Pero yo me pregunto, ¿realmente no veo? El proyecto tuvo que postergar su estreno físico por la pandemia de COVID-19 y ahora la oportunidad de llevarlo a la escena se da gracias al apoyo de diferentes estímulos. Hemos sido apoyados por el FONCA, tanto para coinversiones, realizar este proyecto, también de Enartes, para poder hacer toda la publicidad y mercadotecnia de la obra y por supuesto de los recintos. Cartografías de la Memoria se presenta en el Teatro Orientación los lunes y martes a las 8 de la noche hasta el 10 de septiembre. El costo del boleto es de 150 pesos. Este frasquito escondido debajo de Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Escondido de las enfermeras que la regañaban, porque así me aliviaba. Después de la pausa, echaremos un vistazo al acervo de Noticias 22 y, por supuesto, viajaremos a Alemania para ver qué novedades nos traen nuestros amigos de DW Deutsche Welle. Esto en un instante, Laura. ¿Regresamos? Regresamos. Las motocicletas son los vehículos motorizados más vulnerables y expuestos a los elementos. Por eso es tan importante acatar las medidas de seguridad. Siempre utilizar casco, calzado cerrado y nunca conducir bajo la influencia del alcohol. No deben viajar más de 2 personas y nunca menores de 12 años. Tu familia te espera. No les falles. Cumple con todas las medidas y viaja con seguridad. Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué hay después de la muerte? Hay un estudiante desaparecido. Parece que tu nieto junto con su amiga han estado investigando y preguntando por toda la escuela. Enfrentar lo desconocido puede ser aterrador. ¡Lalo! Amiguito fantasma no quiere que la vean, pero como que te quiere decir algo. Canal 22, en colaboración con IMCINE, presentan Mírame, Día Nacional del Cine Mexicano, en Cinema 22 Mexicano. Estreno, viernes, 23 horas. Un amor, una pasión, un destino. Maestra, ¿se quiere casar conmigo? De lo que sucede aquí, nadie debe enterarse. Pues el siguiente número requiere de la máxima concentración. Canal 22, en colaboración con IMCINE, presentan Bésame. Un embrujo. Aunque lo cierto es que cuando una persona deja algo muy importante en algún lugar, tarde o temprano regresa. Homenaje a Berta Navarro, Día Nacional del Cine Mexicano. Viernes, 00:40 horas. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. Bienvenidas y bienvenidos a Léemelo, un programa en donde
podremos conocer a nuestros invitados o nuestras invitadas a través de sus lecturas. Así que bienvenido, Alonso Ruiz Palacios. Gracias. Y aquí no vas a poder mentir porque yo sé muchas cosas. Es de esos libros que siempre te dicen tienes que leer y nunca los lees y cuando por fin los lees entiendes de qué estaban hablando. Nos vemos después para seguir platicando aquí en Léemelo. Léemelo, jueves, 19 horas. Los espero hoy a las 10 de la noche por Canal 22. Nos acompaña Poncho Gutiérrez, nos trae encuestas bien importantes de Massive Caller. Cuéntanos un poco, ¿qué nos vas a decir? Tenemos datos, tenemos los otros datos que no le gustan a algunas personas. Tenemos funaciones, tenemos cancelaciones, tenemos mucho material para que nos cancelen. Perfecto, los esperamos este miércoles a las 10. Veamos ahora qué está pasando en el panorama del arte contemporáneo internacional. En la ciudad alemana de Múnich, el famoso museo Haus der Kunst inauguró una fascinante exposición de Rebecca Horn, una de las artistas más importantes a nivel mundial. Se trata de una retrospectiva que recopila 60 años de su trabajo creativo y experimental de carácter interdisciplinario. Para más información, contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Valentina, adelante, te escuchamos. Saludos desde Berlín, así es, el prestigioso Museo de Arte Contemporáneo Haus der Kunst en Múnich presenta una retrospectiva de la obra de la artista multipremiada alemana Rebecca Horn, nacida en 1944. Se muestran 60 años de su trabajo creativo que abarcan enormes instalaciones de escultura con objetos de uso cotidiano como camas y escaleras con elementos mecánicos que les dan movimiento. También dibujos preparatorios de sus experimentos de los años 60, fotografías, películas de los 80. Con auriculares, los visitantes pueden también escuchar su trabajo poético. Rebecca Horn es una de las artistas alemanas contemporáneas más importantes a nivel internacional. A sus 80 años, su trayectoria artística ha sido y es un largo camino de experimentación, de juego con el absurdo, de guiños al surrealismo. Autores como Franz Kafka, Jean Genet y las películas de Luis Buñuel y Pier Paolo Pasolini han sido grandes fuentes de inspiración y en toda su obra se entremezclan referencias a la historia de la literatura, el arte y el cine. Es famosa por sus performances con prótesis, en donde ella misma ha sido también la protagonista, como es el caso de Máscara con grafitos de 1972. Su obra se describe como transmediática o interdisciplinar, utiliza varios lenguajes plásticos y visuales y los combina entre sí creando nuevas posibilidades. Escultura, performance, pintura, mecánica, danza, teatro, química, entre otras. La exposición aborda el tema de lo humano, la tecnología, lo animal, el umbral entre dichos ámbitos y el diálogo entre sí. Rebecca Horn juega con el factor sorpresa. Las piezas mecánicas toman por desprevenidos a los visitantes, como El beso de los rinocerontes de 1989, que genera chispas cuando se unen dos piezas de acero, o la instalación de un enorme piano que cuelga del techo y que desprende todas sus teclas en un determinado momento. Rebecca Horn es una artista multifacética. Ella se autodomina poeta, directora de cine, artista performance, compositora, pero principalmente coreógrafa. Utiliza repetidamente el lenguaje de la danza como medio expresivo. La artista describe su práctica artística como relaciones calculadas, con precisión entre espacio, luz, materia, sonido y ritmo. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Los saluda desde Berlín Valentina Torrado de DW. Gracias, Valentina. Muy interesante esta propuesta. Se antoja ir a Múnich a conocerla. Y vamos a cambiar de latitudes porque al ritmo de la tradición bailan los colores de mi tierra. Por segunda ocasión, Colores de mi Tierra, de la compañía Tierras Mexicanas, se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un espectáculo que nos traerá lo más representativo del folclore de nuestro país. Traemos un programa totalmente diferente al que presentamos el año pasado. Hicimos algunas investigaciones de algunas danzas que no son tan comunes, pero que bueno, traté
rescatar, porque pues siempre el año pasado nos decían los compañeros de prensa, ¿por qué siempre bailan lo mismo los grupos, no? Y dije, pues sí, efectivamente bailamos lo mismo porque es lo representativo, es lo que nos da identidad, pero también es válido hacer un poquito de investigación y hacer un poquito más de causa y honor a todos los pueblos indígenas. Entonces ahí traemos unos estrenos de danzas, algunos sones nuevos, algunos guapangos nuevos, coreografías nuevas, montajes nuevos. La compañía fue fundada con el objetivo de rescatar la danza y, mediante el baile, llevarnos por distintos estados de la República para conocer su música y la vestimenta típica. El motivo más grande por el que yo fundé Tierras Mexicanas es para, primero, compartir lo que yo aprendí durante 24 años que bailé y después contribuir con un granito de arena para hacer este cambio de ideología de que el bailarín tiene que ser alto, con ciertas medidas, ciertas tallas, porque el mexicano en promedio no es así. Eso también fue una gran parte por la que yo fundé Tierras Mexicanas, para darle un lugar de expresión y de realización a jóvenes que a lo mejor no tienen la estatura o la talla, pero que sí tienen el talento y las ganas de representar a México. Contarán con la participación de la danza de Cúrpites, representativa del estado de Michoacán, que preserva la identidad de la comunidad de San Juan Parangaricutiro, conocida por bailar la tradicional danza de los viejitos. Queremos y pretendemos es dar como una gama de colores, de música, de texturas con los trajes, que cabe mencionar que algunos los elaboro yo, con ayuda también, claro, de la persona que nos ayuda a hacer el vestuario, pero es una muestra como para que la gente conozca un poquito más de lo que es nuestra pluriculturalidad. Colores de mi Tierra se presentará el 12 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en taquillas y en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Su belleza y talento trascendieron las fronteras y a la distancia su memoria continúa habitando el imaginario cinematográfico. Se celebra el 120 aniversario de Dolores Asunzolo López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río. Nacida el 3 de agosto de 1904 en Durango, fue pionera del cine latinoamericano que conquistó Hollywood. Participó en decenas de películas mudas y sonoras, trabajó con directores como Edwin Carew, Raúl Walsh y, por supuesto, Emilio Fernández, por mencionar algunos. Pero también, y en este caso creo que es una nota destacable, fue mecenas de pintores mexicanos, muy famosamente Diego Rivera le hizo algún retrato por ahí, fue un amor fallido de Orson Welles, que en algún momento también le escribió un libreto, una primera escaleta para que volvieran a rodar a partir de la novela Santa de Gamboa. Esta gran actriz también dejó un legado significativo fuera de la pantalla, pues consciente de las dificultades que enfrentaban muchas de sus compañeras para encontrar cuidado adecuado para sus hijos, Dolores del Río fundó una instancia infantil con el objetivo de proporcionar asistencia y soluciones. También fue una de las primeras escuelas o centros de enseñanza infantil que aplicaron un par de métodos que para ese momento todavía eran revolucionarios en México, como los métodos Montessori y el método de escuela Summerhill. La Filmoteca de la UNAM ha organizado una serie de actividades especiales, como la proyección de la película Ramona, el día de mañana. Por lo pronto, este jueves 22 vayan a las 6 de la tarde. Creo que vale muchísimo la pena ver Es una función, como te digo, musicalizada en vivo al piano por José María Serralde. Es muy poco frecuente ya poderlas ver. Esa es de la oferta que solamente es el cine que solamente se puede ver en las salas de la Filmoteca de la UNAM. El director general de la Filmoteca menciona que antes de que termine el año anunciarán una función de una película recién restaurada y habrá un evento que marcará la agenda cinematográfica de manera muy importante, por lo que es necesario mantenernos pendientes de las actividades que nos trae la Filmoteca de la UNAM a lo largo de lo que resta del año. Para Noticias 22, Nayeli Castro.
Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Toño, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el próximo 25 de agosto se conmemora el 125 aniversario del maestro Rufino Tamayo. Y a propósito de esta fecha, pues aquí en el acervo del Canal 22 buscamos cuando se inauguró el Museo Rufino Tamayo, precisamente un 29 de mayo de 1981. Acompáñenme a verlo. Queden liquidadas para siempre la envidia, la mala fe que han impedido por largo tiempo la realización de este mi proyecto, que hoy afortunadamente se convierte en realidad para bien del pueblo de México. Insisto en estas últimas palabras. Insisto en estas últimas palabras, para bien del pueblo de México. Rufino Tamayo fue uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, quien a lo largo del siglo XX pudo conjugar su herencia mexicana y el arte prehispánico con las vanguardias internacionales. Yo espero que el pueblo de México entre por esta puerta, pero dejando atrás toda esa carga de prejuicios que le ha puesto sobre sus hombros la demagogia. Sus murales se encuentran lo mismo en el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Antropología y el Conservatorio Nacional de Música en México, que en el Dallas Museum of Cine Arts y en la sede de la UNESCO en París, mientras que su obra es expuesta en recintos tan emblemáticos como los Museos de Arte Moderno de México y Nueva York, el Guggenheim y el Phillips Collection en Washington. Precisamente la presencia de esta colección de arte contemporáneo internacional, que desde ahora queda alojada en este bello edificio, va a demostrarle que bajo el signo de la libertad es posible que el arte se encauce por muchos caminos. El maestro Rufino Tamayo falleció en la Ciudad de México el 24 de junio de 1991, mientras que su museo se ha dedicado a presentar lo más significativo del arte moderno y contemporáneo nacional e internacional. Noticias 22, José Antonio Hernández. Un gran artista del que se cumplen 125 años de su natalicio. Este domingo va a haber varias actividades para conmemorarlo, para festejarlo. Ya les daremos cuenta de ello. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, por otro lado, las bacterias no solo podrían solucionar el problema de la basura, sino también de la hambruna. Próximamente, la solución para deshacerse de los desechos plásticos sería comérselos. Los microbios que degradan estos materiales harían posible esta receta, aún descabellada. En 2019, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó una convocatoria para crear un sistema capaz de reciclar los desechos plásticos que generan sus tropas en lugares remotos. La condición era que cupiera en un Humvee y utilizara poca energía. Stephen Tachman, microbiólogo de la Universidad Tecnológica de Michigan, que presentó una propuesta, aclara que el objetivo es que los microbios devoradores de plástico de su proyecto resulten aptos para el consumo humano. Actualmente se encuentra en la fase de pruebas de toxicidad. Los resultados se enviarán a la Administración de Alimentos y Medicinas para su revisión. Se encontró que el plástico, en una de las etapas del reciclado, tiene una estructura molecular similar a algunos compuestos de materia vegetal. Así que las bacterias que se alimentan de plantas pueden obtener su energía de este material artificial. Una vez que éstas han consumido el plástico, se secan hasta convertirse en un polvo, el cual tiene un equilibrio de grasas, carbohidratos y proteínas.
El bioingeniero coreano Sang-Yup Lee le recordó al portal Undark que los microbios son ricos en proteínas y su cultivo requiere menos agua y tierra que la agricultura convencional. Y actualmente, los que hemos estado comiendo, como las bacterias de ácido láctico, bacilos y algunas levaduras, son seguros, pero estos no degradan plásticos. Actualmente, el mundo genera cerca de 450 millones de toneladas de residuos plásticos al año, de acuerdo a la ONU. Noticias 22. Hay una propuesta a futuro de un nuevo ciclo de la cadena alimenticia a partir de estos microorganismos. Suena descabellado, pero interesante y, ¿por qué no?, posible. Cambiando de tema, una red de contrabando de obras de arte y una operación de espionaje nazi mueven esta historia. En una noche de juerga, cuando el narrador de esta novela conoce la historia del padre de Santiago, Pol Espassí, un catalán exiliado en Portugal durante la Guerra Civil Española, se desata la obsesiva curiosidad por saber el destino de ese hombre que, tras su muerte, deja una estela de misterio que lo vincula con el régimen nazi y con el saqueo de arte. De ahí parte la trama de la cuarta novela publicada de Juan Patricio Riverol, titulada Todo el oro de Lisboa. La historia se vincula con el bisabuelo del narrador. Una cosa es la historia de Paul que cada vez se oscurece más, ¿no? Entre más se entera Santiago de lo que vivió su padre y de lo que hizo y pudo llegar a haber hecho, que tampoco sabe bien, pero se puede imaginar, se vuelve cada vez más oscura, más oscura, más oscura. En cambio, el bisabuelo del narrador, que fue mi bisabuelo, pues sus historias son fabulosas, ¿no? Son como de maravilla, ¿no? Y entre esas gracias también está haber traducido al Quijote. Esas pesquisas del narrador y de Santiago conducen al par de amigos ante misterios que probablemente no están preparados para enfrentar y que cuestionan hasta qué punto pueden arrastrarnos los pecados de las generaciones pasadas cuando se revela el rostro oculto de la familia. Estamos como en la era de la autoficción un poco, ¿no? Se ha vuelto un género en sí mismo que puede ser ficción, no puede ser ficción, ¿no? Uno lee los libros de Manuel Carrere, que sus libros recientes me parecen fabulosos. Y yo a veces me pregunto, ¿será verdad todo lo que cuenta? Y al final mi respuesta propia es, pues, ¿qué importa, no? El libro está buenísimo. Para esta historia escrita a lo largo de más de 2 años, Juan Patricio Riverol se valió de los recuerdos y narraciones de su abuela para recrear el México de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. La parte de Lisboa requirió una exhaustiva investigación. Hay un capítulo, sobre todo el que es el más histórico y el más de investigación, que es se llama Informe Oliveira, Diario de una Investigación, que está escrito en forma de diario, en el que se narra históricamente, de cierta manera, lo que era Lisboa en la Segunda Guerra Mundial y el robo de arte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y el tráfico de oro de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esa investigación fue exhaustiva, digamos que con los datos duros no inventé nada, ¿no? Todo lo que sale ahí, prácticamente todo es googleable, ¿no? Todo el oro de Lisboa aparece en el sello Tusquets. Noticias 22, Víctor Gaspar. En otros asuntos, el amor a la antigüita está marcando tendencia. Cuando pensamos que en la actualidad había avances significativos en relación con la igualdad de género, tanto en el aspecto social como en el ámbito profesional, esto, gracias a la independencia económica de las mujeres y el auge de las movilizaciones feministas, parece que existe un sector femenino que está en contraposición con el empoderamiento de la mujer. El resurgir de las tradwives, abreviatura de traditional wife, es decir, esposa tradicional, ha contribuido a una tendencia en redes en que las mujeres aconsejan a otras mujeres a encontrar hombres proveedores a los que servir. Ellas se consideran inversiones y amas de casa, con el único objetivo de cuidar a sus parejas y hacer felices a sus maridos. Este movimiento se puso en boga en la era de Trump, con una ola de mujeres que empezaron a reivindicar la figura de las amas de casa de los años 50 y 60 del siglo pasado. El movimiento no es nuevo, pero la era de las redes sociales lo ha hecho cada vez más visible. En el mundo digital se observa un creciente número de perfiles de esposas jóvenes que promueven la dedicación a las tareas domésticas y el sometimiento al marido.
estas amas de casa rechazan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero, ¿de dónde surge el auge de este tipo de perfiles de mujeres que buscan encontrar maridos adinerados? De acuerdo con Beatriz Ranea, socióloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y entrevistada por el periódico El País, con el aumento de las movilizaciones feministas se observa una contrarreacción del mantenimiento y un intento de volver al status quo patriarcal pasado para situar de nuevo a las mujeres en el rol de la perfecta esposa y ama de casa. Sin embargo, las niñas y jóvenes no deberían idealizar o romantizar depender económicamente de un hombre. De este modo, se pueden evitar situaciones de violencia económica que derivan en el control de diferentes ámbitos. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y vaya si sobre este tema ha causado mucho ruido y furor la influencer española Rorro, cumpliéndole sus deseos a su novio Pablo. Ahí búsquela y sobre todo la controversia que ha generado. Y preparando unas ricas recetas. Además, preparando con mucho gusto y con mucha ilusión unas deliciosas recetas. Le está sugiriendo a Pablo que le pida la fórmula para la paz del mundo, a ver si se logra llegar a algún acuerdo. Pero también puede ser muy válido, ¿no? Las mujeres que les gusta criar niños están en su casa. Yo creo que no estaría de acuerdo con que es una inversión para los hombres ni que quieren hombres adinerados. Se pueden casar por amor y con la idea de hacer una familia, tener hijos. Pues yo creo que nuestras abuelas, nuestras madres, muchos de nosotros, así fue su vida y creo que es muy válido y algo también que es una opción que hay que considerar, ¿no? En la variedad está la riqueza. Y aquí se materializan los rostros de esos personajes que construyen nuestra memoria sonora. Como un reconocimiento a los creadores de la identidad musical del país, la Sociedad de Autores y Compositores de México, en colaboración con el Catálogo de Oro, organizaron la exposición El rostro del autor llega a Puebla. Precisamente le damos al público que conozca el rostro del autor, que qué bueno que existen los intérpretes que hacen que las canciones brillen y recorran el mundo. Pero de eso se trata la exposición del rostro del autor. La muestra está integrada por más de 120 piezas entre fotografía y bustos. Empezamos por el Catálogo de Oro, que pues están allí todos. Estoy hablando de José Alfredo, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, Emma Elena Valdelamar, Ferrusquilla, los más grandes, Roberto Cantoral, o sea, los más grandes que ha tenido México, así es. Y además en esta exposición pongo compositores contemporáneos, que es fabuloso porque está Alex Lora, está Alex Sintek, está Carlos Lara, está Memo Méndez Guiú, Natalia Lafourcade, Mónica Vélez. En la misma foto puse un QR y un Spotify. Entonces en el QR te metes y puedes ver la biografía y en el Spotify puedes ver una de las canciones más importantes del autor. La muestra permanecerá hasta el 15 de diciembre en el San Pedro Museo de Arte en Puebla. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ya nos vamos y lo hacemos con música. El 21 de agosto de 1916 nace en Zapotlán, el Grande, Jalisco, Consuelo Velázquez, pianista, compositora, entre muchos otros temas de sus canciones, pues hay algunas que han sido versionadas, traducidas, y la más conocida, la que suena por todo el planeta, desde luego es Bésame Mucho. ¿Quién no la ha escuchado? En cualquier género, en cualquier versión. Una gran concertista, dominaba el piano, pero de una manera tremenda, impresionante. Por ahí vamos a encontrar videos de YouTube en la que sí se ve que tenía tocando un gran talento. La Rapsodia en Azul la tocaba maravillosamente. Bésame Mucho, tan solo después de Yesterday, muy es talentosa. La canción más traducida a otros idiomas. La cantó Elvis Presley, la cantó... Bueno, los Beatles, ahora que me dicen los Beatles. Y por supuesto, hoy la